A solo horas de las celebraciones de fin de año, un apagón masivo en Puerto Rico deja casi toda la isla sin electricidad. El pueblo, y estoy siendo generoso al decir esto, el pueblo puertorriqueño está molesto con Luma. Son unos abusadores, son unos criminales. Y otra vez el caos nos lleva a poner los ojos sobre el mismo nombre, Luma. Years now, Luma has been accused of not having the personnel or the experience to deal with Puerto Rico's electrical grid. ¿Y qué hacen con la compra que tuvieron que votar? ¿Quién le paga por eso? ¿Quién le devuelve esos recursos? Hay que ponerle presión por aquí, que se sientan el calor en el fondillo. Puerto Rico se está quedando atrás. Con una sola palabra, descríbeme el Puerto Rico de hoy energéticamente hablando. Crisis. ¡Que se oiga ese coraje! Yo me acuerdo que tiré la mano así para la lámpara de noche, rezando que haya luz, que haya luz, que haya luz. Y de momento cuando haga así no hay luz. Yo dije, aquí hay problemas. Ave María, otra vez, me dice la doña. Yo le digo, espérate, déjame verificar qué es lo que está pasando. Porque es que no puede irse la luz hoy. O sea, esto era yo pensando, no puede haber, esto no puede ocurrir un 31 de diciembre. Todo el mundo listo para ariciar, para las jangas. Y tuvimos que cancelar el plan con todos los hijos. Planes que llevábamos haciendo hacía varios meses porque hacía varios años que no despedíamos el año con su familia. Sabemos lo frustrante que puede ser, lo digo en el sentido de que somos clientes, ¿sabes? Sufrimos lo que todo el pueblo puede sufrir con una interrupción. Yo digo a mi familia, olvídate del party. Yo tengo cosas que hacer y tengo una responsabilidad con mi trabajo. Ya a las 6 de la mañana yo estaba activando mi centro de mando en Ponce y todo el personal comprometido. 31 llegué a casa a las 11 de la noche. Mi hijo había viajado de Estados Unidos para pasar el día con nosotros. Cuando llegué lo saludé, papi, y me acosté a dormir porque estaba explotado, como uno dice. Ese fue mi día. Esa fue mi despedida de año. Diablo, yo me iba a empezar a quejar, pero llegó la luz. Tengo que esperar que para llover, pero me... ¡No! ¡Embuste! En época no muy remota, el nombre de Puerto Rico solía evocar bellos paisajes tropicales, cálidos mares, playas espléndidas, el castillo del Morro y un modo de vida lento y despreocupado. Hoy día, el panorama de esta hermosa isla del Caribe presenta, además de sus bellezas naturales y evocaciones históricas, muchas cosas más creadas por la mano del hombre que evidencian una nueva era de prosperidad y de progreso. La electrificación en Puerto Rico comenzó hace muchísimos años y comenzó en manos privadas. Villalba fue uno de los primeros municipios en contar con el servicio eléctrico. Habían empresas americanas, canadienses, pero también habían empresas o individuos locales, hacendados, ¿no? Dueños de fincas que también construyeron sus propios sistemas. Llegó un momento donde la demanda por el servicio eléctrico era tan grande, o sea, no la demanda eléctrica, la demanda, quiero decir que la gente quería tener una conexión eléctrica, ¿no? Que hacía falta demasiado dinero, ¿no? Para estandarizarlo, para hacerlo pues, correctamente. Entiendo que la influencia del gobernador de Puerto Rico norteamericano, Tocqueville, fue la que hizo y la que creó esta excelente idea de adquirir y aglomerar esa infraestructura para que fuera más grande, para que tuviera más clientes y de esa manera poder acceder a los mercados de bonos, en este caso, para que la autoridad entonces creciera. Junto a millares de nuevas construcciones y fábricas, se destacan en el cuadro las centrales generatrices y las líneas de transmisión y distribución de la Autoridad de las Fuentes Fluviales que llevan la electricidad a toda la isla. La idea que hubo en aquel momento era tratar de llevar energía eléctrica a todos los rincones del país, bajo el entendido de que había áreas aisladas en el país que no era incentivo para una empresa privada meterse en la empresa de establecer postes, tirar cable y llevar esa energía a sitios remotos del país. Pero una vez se logró ese propósito, nunca se estableció. ¿Y ahora cómo vamos a manejar esto?
Y ahí fue donde vino el problema. La electrificación de Puerto Rico no costó prácticamente nada. Eran fondos federales. Era del programa Rural Electrification Administration. Y ciertamente los beneficios que brinda la energía eléctrica al pueblo son un factor que puede influenciar mucho la política. Hay una buena película de José Miguel Agrelot, Don Cholito, se llama El Alcalde. Y tú puedes ver cómo el alcalde prometía que le iba a llevar luz a todos los barrios y a todos los lugares de la montaña. Lugares donde, aunque fue de gratuito, ¿verdad? Los fondos de esa construcción, jamás tú ibas a poder recuperar el dinero que te iba a costar darle mantenimiento. Conmigo pueden contar, yo los puedo ayudar, mejor alcalde no ha habido. El pueblo con el mundo, vamos a votar por él, hablando a todo el mundo y votamos a ganar. El pueblo con el mundo, vamos a votar por él, hablando a todo el mundo y votamos a ganar. Yo soy un senador de abajo, yo sé lo que se sufre. Hemos tenido que trabajar en ocasiones con temperaturas de 120. Es complicado, pero alguien tiene que hacer este trabajo, alguien lo tiene que hacer. La mayoría de los postes tienen una chapita que tienen el birthday. Mira, para que aquí ya está pintado, pero para mí que este es como del 85. En mi aproximadamente 14 años de experiencia, he visto los mismos postes. La mayoría de ellos tienen más de 40, 45 años. Y actualmente Luma pues está cambiando la mayoría de todos los postes porque están en estas condiciones. Pedro, el pasador. Yo participé de 500 vistas públicas. Cuando te digo 500 vistas públicas, es 500 veces que yo me tuve que enfrentar a comisiones legislativas y tratar de un poco llevar la transparencia a lo que hacemos y un poco hablar, ¿verdad?, del propósito de lo que estamos haciendo y de recordar el por qué Luma o cualquier otra empresa estaba aquí en Puerto Rico. No es un secreto que la Autoridad de Energía Eléctrica está en bancarrota. Hay que aplicarle un peso o un valor a qué tan buenos administradores fuimos en la Autoridad de Energía Eléctrica, para incluirme, porque fui parte de ese equipo. La Autoridad de Energía Eléctrica, que tuvo un principio espectacular y todos nos sentíamos orgullosos de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica. Como país nos sentíamos orgullosos. A través de los años fue cambiando. El problema es que solamente estábamos apagando fuego, o sea, reparando las líneas sin darle mantenimiento a las existentes. Las utilidades públicas, como las empresas, cogen prestado para comprar maquinaria, equipo, como un negocio, una panadería, compra para su horno, neveras y todo eso. Así que, asimismo, la Autoridad de Energía Eléctrica iba a un mercado de bonos y levantaba capital. ¿Para qué? Para darle mantenimiento a las plantas, que no se le dio, para hacer infraestructura nueva, que no se hizo. Esas emisiones de deuda que se hicieron entre 1991 y 2013, la mayoría de ese dinero iba para refinanciar la misma deuda. Con la deuda que emitía nueva, financiaba deuda vieja. Y mucha de esa deuda se utilizó para gastos operacionales. O sea, tú no coges prestado para pagar tu nómina. Y cuando digo que perdió acceso al mercado de capital, de bonos, es porque se fue a la quiebra. Y ningún banco, ningún bonista, ninguna cooperativa le presta a alguien quebrado. Y el dinero que hoy se va a usar para modernizarla y estabilizarla viene de FEMA. En otras palabras, si no hubiera habido huracán, que eso es lo que abre el bolsillo de FEMA, hoy la autoridad no tendría dinero para poder modernizarse y estuviéramos en otra discusión. Creo que esto es bien importante. Y gracias al huracán, y digo gracias entre comillas porque hubo muertes y hubo sufrimiento, hay 16,000 millones asignados para eso. Yo creo que el huracán María lo que hizo fue que con los fuertes vientos esparció la maleza y puso en relieve esa realidad que se hablaba de la fragilidad del sistema, la puso en relieve. El huracán María para Puerto Rico fue una catástrofe. Para la autoridad fue una mega catástrofe. Y el problema de la deuda infligió aún más. En la medida en que el gobierno de Puerto Rico, esto es bien importante,
entró en una quiebra y no tiene esa liquidez, se atrasa el proceso de forma inherente, porque en este caso Luma no tiene el capital completo. Luma está administrando un proceso. O sea, Luma no es el dueño del activo. Así que en ese proceso lo que hace Luma es administrar un proceso de rehabilitación y reconstrucción que está atado al capital del dueño del activo. ¿Quién es el dueño del activo? Hoy es el pueblo de Puerto Rico vía la Autoridad de Energía Eléctrica. En la medida en que ese dueño esté quebrado, pues no va a haber la agilidad y la eficiencia que esto requeriría. Aquí habrá que ver, a mí nadie me ha explicado cómo tú quiebras un monopolio. ¿Sabes? Que no puede, nadie más podía aquí vender energía. Por ende, tenías un poder completo del mercado de energía y aún así quebró. Eso deja saber la dimensión de la mala gerencia, la politiquería que hubo allí y el desgobierno. Los puertorriqueños tendemos a decir de que olvidamos muy rápido. Y se nos olvida el por qué está Luma o quien fuera, ¿verdad? O por qué la decisión se tomó no hace 5 años, sino hace más de 10 años. Cuando la legislatura en el 2014 pasó la ley 57, que era la ley de alivio y transformación energética. Desde ese momento ya se estaba pensando en que lo que había tenía que cambiar. Aquí hay gente que dice, pero nosotros no fuimos los que quebramos la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué nosotros ahora como consumidores tenemos que pagar? Bueno, porque nosotros como stockholder, como accionistas de este país, nuestro voto, en lugar de votar en una junta de gobierno, cada 4 años votamos por una gente para que tome decisiones a base de lo que es nuestra propiedad, que es nuestro país. Y pues votamos por los que crearon el problema. ¿Qué pasó aquí con energía eléctrica? Fueron pasando los años, la necesidad del costo operacional y del costo de mantenimiento iba incrementando y el político no quería de manera alguna que se le subiera ni un solo centavo al kilovatio por hora, porque decían que costaba votos. Ver estas compañías externas, en este caso las compañías matrices de nosotros, como Quanta y ASCO, estar dispuestos a entrar en este momento histórico, donde no olvidemos que para poder utilizar los fondos federales en forma de reembolso, o sea, hay que meterse la mano en el bolsillo, hacer una inversión con expectativa de cubrir esto y traer toda esa experiencia que ellos traen de otras partes del mundo. Y yo creo que eso es algo que debemos de abrazar, porque tanto orgullo tengo yo cuando un puertorriqueño sale de mi país a llevar su conocimiento y a ser exitoso en otros lados. Pues yo creo que la viceversa es lo mismo, ¿verdad? Yo tengo que aceptar cuando viene compañeros de otros países con conocimientos que no los tenemos. ¿Sabes por qué no los tenemos? Porque el sistema es el mismo hace 50, 60, 70 años. No hemos visto algo distinto. Mira, el asunto de que un gobierno está manejando un activo de producción es algo de los 50. Nada más ocurre hoy en día en los países donde el gobierno ve ese activo de producción como una fuente de ingreso para ellos. Y hubo una época que no podemos olvidar, que la Autoridad de Energía Eléctrica, junto con otras corporaciones públicas, era la TH del gobierno. Cuando el gobierno central se quedaba corto en el Fondo General para pagar una operación de lo que es el gobierno central, le cogían prestado o se hacían transferencias de la Autoridad de Energía Eléctrica al gobierno central. Pero al día de hoy, en todas las sociedades desarrolladas y las que están en un desarrollo avanzado, los activos de producción, especialmente la energía, que es el principal, están manejados por organizaciones privadas que tienen, lo que llamamos skin in the game, están envueltas en ella y hacen inversión en ella y hay un incentivo. Yo creo que es muy importante poderle llevar el mensaje al país de que nosotros, los puertorriqueños, somos los dueños del sistema. Somos los dueños de los activos, de los postes, de los cables, de la generación, de las plantas generatrices. Pero lo que Luma hace, nosotros operamos y manejamos unos activos que nosotros, los dueños, somos nosotros, el pueblo. Vamos a seguir prosiguiendo con el trabajo. O sea, aquí nos encontramos hoy resolviendo este problemita que tenemos con el postecito que estaba inclinado. Esto conlleva siempre una preparación del trabajo, conlleva una coordinación de trabajo y primero que nada tenemos una coordinación de seguridad, que es lo primero en Luma. Nosotros hacer ese cambio de lo que era ante la compañía anterior a Luma, fuimos juzgados, fuimos prácticamente, en pocas palabras, fuimos maltratados por el mismo pueblo, pero nosotros, cada uno de nuestros empleados, somos uno más
en lo que es el pueblo. Uno más que tiene familia, que tiene hijos, que tienen abuelos, que tienen tíos. Todos queremos lo mejor. Ahí se ve perfecto. Ahí, bien. La puedes ahí tesar, dejarla ahí mismo. Está bueno ahí. Y hay un sinnúmero de proyectos que estamos haciendo que realmente cotidianamente la gente no se da cuenta, pero están pasando. El sistema eléctrico de Puerto Rico requiere tecnología y requiere tecnología de vanguardia. Tecnología como por ejemplo los contadores inteligentes que estamos en este instante comenzando a instalar. Hemos cambiado, reemplazado cerca de 95, 96 breakers, interruptores en subestaciones. El tiempo de espera en un promedio de 1 minuto y medio, 2 minutos. En el centro de servicio al cliente en persona estamos hablando de menos de 7 minutos de espera. La interconexión de los sistemas de generación distribuida en los hogares, o sea, los paneles solares, eso ha tenido una aceleración bajo Luma increíble. Nosotros al día de hoy, Luma ha sometido sobre 400 proyectos a FEMA para aprobación. De esos hay como aproximadamente 170 que ya fueron aprobados por FEMA. Yo he cambiado 10 postes en un mes. Nosotros ahora mismo estamos cambiando cientos de postes en un mes. Como siempre, vamos a verificar esos arnés. Existe la voluntad y existe el personal para hacer el trabajo que se debe hacer. Los intervalos de buenas noticias son más cortitos en los noticieros, ¿verdad? Nos gusta más el drama, vamos a decirlo. Así que lograr que las noticias, periódicos, prensa escrita o televisada documenten las mejoras es un reto. Pero están muy dispuestos cuando surge una falla al sistema buscar a ver quién es el culpable. El tú enfrentarte a ese tipo de situación sensacionalista y que mis compañeros lo hagan, pero que salen como quiera a trabajar. Eso es decirle a nuestras familias que los amamos, ¿verdad? A las personas que más amamos, en mi caso, mis 2 hijos y mi esposa. Lo que hago, lo hago por ustedes y por mi país. Y sé que mis compañeros lo hacen igual. Yo vengo de familia de mi abuelo. Abuelo, de verdad. Yo vivo orgulloso de mi abuelo. Que me conocen, ¿saben? Esa es la parte más débil de mi vida, mi abuelo. Mi abuelo que para descanse. Tato Perales. Abuelo sabe que yo estoy orgulloso de él. Ese fue mi ejemplo. Abuelo, donde quiera que estés, sabe que te amo. Fuiste mi ejemplo de ser un hombre de trabajo, un hombre responsable, que no estás en vida. Yo sé que estarías bien orgulloso de mí en este momento. Esto es lo que la gente no ve, flaco. Y no es el uno ponerse sentimental, es que te afecta cuando hay políticos y la gente empieza a hablar cosas que realmente no tienen idea de lo que están hablando. Y que a causa de ellos es que estamos aquí. Por la intervención indebida, por no manejar un sistema que eran los dueños y que era un monopolio y que era autorregulado. Y nos llevó a esto. Y entonces ahora tú me estás diciendo a mí, los que estamos tratando de llevar un cambio, y que no olvidamos lo que pasó, de que nos tenemos que ir porque estamos haciendo las cosas mal para regresar al pasado. Yo pienso que cada cambio de gobierno era dar para atrás. ¿Por qué? Porque cada cambio de gobierno era, ¿verdad?, cada 4 años, porque aunque prevaleciera el mismo partido, podían cambiar los líderes. Y al momento de cambios de líderes cambiaban las ideas, cambiaban la continuidad de los trabajos. Se cancelaban proyectos importantes. Aquí se canceló una planta de carbón que iba para Mayagüez hace muchos años atrás.
Aquí se canceló, para mucha gente, gracias a Dios, para otros no, una planta nuclear que la turbina estuvo hasta el otro día por ahí almacenada en Aguirre. Aquí se cancelaron 2 gasoductos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, vuelvo y te digo, la influencia del gobierno, los políticos tratan de decir, no, nosotros no, pero sí, fue fuerte, fue mucha. En prepa te identificaban por ser hijo de tal, por la fecha que entraste. De alguna manera, para poder entrar a la empresa, todo el mundo sabía que tenías que tener alguna conexión, y eso no es mentira. Y entonces, si ganaban un color y tú te identificaron de otro color, no tenías oportunidad de subir. Y si ganaba tu color y no eras de ese bando, tampoco tenías oportunidad de subir. De alguna manera, a través de los años, se fue agravando cada vez más y más y más. Ese es uno de los mayores cambios que yo he visto en Luma, y me enorgullece. A partir de la década de los 70, ¿no? que empieza un poco la alternancia de los dos partidos principales en el poder, empieza lo que yo llamo el canibalismo político, ¿no? Y entonces los partidos empiezan a acomodar su gente en estas posiciones de gobierno. Todas las administraciones utilizaban a la Autoridad de Energía Eléctrica y a sus compañeros, a mis compañeros hoy día empleados que estaban en ese momento, como balón, ¿verdad? Para atender situaciones o adelantar agendas para ganar elecciones. La autoridad, cuando yo la dirigí, teníamos 5.500 empleados aproximadamente. Entiendo que Luma está un poquito por ahí, un poco por debajo, pero la autoridad llegó a tener 12.000 empleados. Una cosa que no se justifica de ninguna manera. Los convenios colectivos eran exageradamente costosos, ¿verdad? Y una unión en particular básicamente era enemiga de la empresa todo el tiempo. El plan médico, la cubierta de salud que se negociaba en la Autoridad de Energía Eléctrica en esos convenios era la más cara de todo Puerto Rico. Llegó un momento, hasta donde yo le seguí el tracto, que costaba alrededor de $825 mensuales por empleado. Eso no se da en ninguna industria privada del mundo. Y cuando la UTIER formaba una huelga, porque mírate el modus operandi, quiero sacar más dinero, quiero tener más prebendas de la relación mía como sindicato, del político, del que gerencia la autoridad, que era lo que hacían. A 6, 7, 8 meses plazo de las elecciones te formaban una huelga. Y te montaban una huelga para ponerle presión al político. El político, en el miedo de perder el voto, cedía a todo lo que le pedían y a todo lo que le reclamaban. Así que el convenio colectivo no tiene que responder a eficiencias de lo que creen en el mercado. El convenio colectivo lo que responde es a cuánto este gobierno me va a dar para mí. Las casas acreditadoras de los bonos, entiéndase Standard & Poor's, Moody's y demás, los inversionistas, ¿con quién se van a sentir más tranquilo prestando dinero? ¿Con una gerencia privada aprobada, de que saben administrar sistemas de energía eléctrica y que conocen cómo se maneja este negocio con responsabilidad fiscal? ¿O van a quererle prestar a un sistema de energía eléctrica en manos de los políticos nuevamente? A mí lo más que me choca, y no necesariamente que entiendan de Luma, yo creo que aquí se creó una expectativa en general de que el 1 de junio todo lo roto estaría reparado, solamente porque Luma llegó aquí. Desafortunadamente, y esto es importante que la gente lo sepa también, cuando Luma entra en el 2021, un transformador nuevo, tardaba 36 meses en lo que tú lo ordenabas. O sea que cuando la gente estaba pero quejándose de Luma, si ellos hubieran llegado, hubieran mandado a comprar todos los equipos, todavía, no hubieran llegado. Así que ellos pues obviamente empezaron por desganche, mantenimiento, atender las averías, pero proyectos nuevos. Hoy todavía los transformadores están 36 meses. ¿Cómo el deterioro acumulativo de 40 años de desatención a un sistema tú pretendes que se arregle en 3? Aquí se habla mucho de los fondos federales y es graciosísimo escuchar a los políticos decir, es que hay tantos millones asignados y conseguimos tantos billones y los asignaron. Esos billones no dan ni para la mitad de lo que hay que hacer. Aquí hay que empezar a buscar, y es bien importante salir de este asunto de la quiebra, porque hay que empezar a insertarse en los mercados de capital eventualmente para buscar dinero nuevo. Y todo el tiempo aquí, todo el tiempo, incluso en vistas congresionales que se celebraron respecto a este tema, se hablaba de un periodo de tiempo de alrededor de 15 años. Tengo esta oportunidad y le digo a mis hijas, me van a ver en las redes sociales, se van a burlar de mí,
me van a decir de todo. Pero es una encomienda personal, es algo que yo siento que estoy aportando a mi isla, a la de donde nací, donde me crié, donde estudié, y que es algo bien satisfactorio. Y es bien difícil yo decir al pueblo, tengan paciencia, pero sí le puedo decir, esto se va a mejorar, esto está mejorando. Para el 2028 nosotros debemos tener ya disponible en Puerto Rico al menos unos 80 transformadores adicionales. En los próximos 3 años debemos haber instalado unas 190,000 luminarias LED adicionales. En el 2029 nosotros debemos estar hablando de unos 25,000 equipos automatizados instalados. Para el 2030 ya debemos haber instalado unos 70,000 postes alrededor de todo Puerto Rico con los nuevos estándares de construcción, que son los estándares que fueron diseñados para manejar vientos huracanados de hasta 160 millas por hora. Para el 2031, cuando ya estemos completando estos 10 años, porque hemos dicho que esto toma tiempo, nuestros clientes y nosotros debemos percibir un sistema mucho más confiable y estable. El enfoque que debe haber aquí es cómo se colabora en esto, porque el mensaje es que no somos un país o un gobierno o una sociedad que respeta los contratos y que está dispuesta a darle certeza a los procesos. Yo me leí el contrato de Luma, que se discutió tanto en la opinión pública que llegó un día que yo dije, oye, déjame leerme el contrato de las APP con Luma, porque tanto que se habla del contrato y de incumplimiento. En ningún lugar en el contrato dice que no se iba a ir la luz. En ninguno. De hecho, hubiese sido una locura que un ejecutivo de cualquier empresa que llegara a Puerto Rico, llámese Luma o como se llame, hubiese sido altamente irresponsable que prometiera, o no que prometiera, que se comprometiera en un contrato a que no se iba a ir la luz en la forma en que estaba el sistema. Se va Luma. Te hablé de Quanta, te hablé de ATCO, de lo grandes que son estas empresas a nivel mundial sin controversias mayores. ¿Cuánto va a costar? No hay una fila, hasta donde yo sé. Hablo con gente del mercado de inversiones y gente que sabe de este mundo, y no hay una fila de operadores privados listas para escoger esto. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Una autoridad en quiebra, todos los problemas que tiene Puerto Rico fiscalmente hablando, la poca población que hay, la baja población que estamos viendo, toda la incertidumbre no hace esto interesante para nadie. Ya las elecciones pasaron. Yo creo que ahora la prioridad es darle certeza al pueblo, al sector privado, al mundo inversor, que Puerto Rico es un país serio, responsable y dispuesto a honrar los contratos. Porque sí, el pueblo de Puerto Rico está sufriendo, sí, el pueblo de Puerto Rico está viviendo apagones, sí, se les está yendo la luz, eso cuesta mucho, pero tenemos que entender cuál es la causa raíz de que eso esté siendo causado. Y no es la mala operación de Luma, es básicamente los 40 años de mala administración que tuvimos. Humildemente pido y lo he pedido en otros foros, en otros momentos, es que colaboremos aquí. Que el gobierno, Luma, todos los entes privados, los colegios profesionales colaboren en un proyecto de país.